Catepec y Nezahualcóyotl. Desafortunadamente, los municipios cercanos nos estamos viendo ya en esas condiciones. Y cuidado, porque Catepec somos vecinos, Coacalco. Entonces sí debemos de considerar, una de las peticiones que estamos haciendo y que vamos a considerar al final es la alerta de género que se implante en el Estado de México. Esta alerta de género incluso fue un pronunciamiento de la ONU, pero como se venían elecciones, no se quería lastimar la belleza del candidato del Estado de México y se anuló. Se anuló. Y ahorita ese es uno de los puntos. Queremos que en el Estado de México se dé la alerta de género para que todas estemos al tanto de qué está sucediendo. ¿Qué está sucediendo con la trata de blancas? ¿Qué está sucediendo con los pederastas? ¿Qué está sucediendo con la violencia familiar? ¿Qué está sucediendo con las mujeres en el Estado de México? Y como profesora, sabemos que tenemos que llevar a la casa la educación en casa y la educación en la escuela, de cómo debe ser tratada una mujer, qué derechos tenemos las mujeres, ¿sí? Y con esto termino. Ya basta con los feminicidios en el Estado de México. Y ahorita continuamos con una de nuestras grandes conductoras, bueno, no conductoras sino ponentes, Aida. Damos un fuerte aplauso, Leonora Aida, que va a hablar sobre la trayectoria de la lucha de la mujer en México. ¿Puede haber luz general? Ahorita la... Después. Sí, ya. Parece que ya, ¿no? Después de estos análisis que se han hecho, en donde hemos recibido la información económica, política, social, de lo que está sucediendo en México, y seguramente que posteriormente lo harán más detenidamente en el Estado de México, ¿sí? A mí me gustaría volver un poquito en relación con la exposición que hizo Rocío Mejía sobre la cuestión de la economía, del cuidado. Desde que somos humanidad existe esta diferencia que es de carácter biológico, las mujeres y los hombres. Sobre esta situación de ser diferentes biológicamente, las sociedades se han encargado de construir relaciones sociales y de dar como a cada género un lugar. No es el sabotaje, ahora que nos vamos a centrar en las mujeres, ¿no? Sí. Sí. Entonces, son las sociedades las que se han encargado de decirle a las mujeres cómo tenemos que ser, cómo tenemos que reaccionar. Los hombres, cómo tienen que ser, cómo tienen que reaccionar. Y fíjense que los hombres son quienes tienen el poder, ¿sí? Y a las mujeres se nos dijo, ustedes van a encargarse del cuidado. Y así ha sido en todas las sociedades automáticamente, ¿no? Las mujeres nos hacemos cargo del trabajo del cuidado, pero ¿qué significa eso? El cuidado. Porque tratamos de ver, bueno, ¿qué lugar ocupa nuestro trabajo, nuestra economía en la sociedad? Cualquiera que está cerca.
Oye, hay una especie como de eco, que no sé cómo se puede componer, ¿no? Pero, en fin. Entonces, ¿qué es la economía del cuidado? Las mujeres nos hacemos cargo del niño desde que nace hasta que se entrega a la sociedad para que trabaje. Aquí está, la mujer está diciendo con sus hechos, aquí está el ciudadano que va a participar. Y entonces, pues el ciudadano, el hombre, ya sea el marido, ya sea el hijo, ¿no? Llegan a la empresa, a su trabajo, lavadito, planchadito, muy bien alimentado, ¿sí? Y muy apapachado. Entonces va satisfaciendo totalmente todas sus necesidades. Inclusive este aspecto del amor, del apapacho, ¿no? Psicológicamente lo necesita para poder rendir en su trabajo, ¿no? Entonces, de ese cuidado es el que nos hacemos cargo como mujeres. Y no solo, sino del anciano enfermo, de todo lo que está significando, bueno, este hijo mío, ¿a dónde va a ir a la escuela? ¿A qué escuela? ¿Cuánto va a costar? ¿No? ¿Cómo es que hace las tareas o no las hace? ¿Qué amistades tiene? ¿Cómo están los problemas sociales? ¿Cómo le impactan al niño? Etcétera. Las mujeres nos hacemos cargo de todo eso, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Nos hacemos cargo de todo eso. Bueno, pues ese es el trabajo del cuidado, que la sociedad, culturalmente, socialmente, políticamente, dice, bueno, esto le toca a las mujeres. Y no se los contaré más porque muchísimas mujeres nunca han salido de las cuatro paredes del hogar. Ahí se realiza su vida, ¿sí? Cuidando al hijo, cuidando al anciano, cuidando al hermano, etcétera. El cuidado, ha dicho la sociedad, le toca a la mujer. Pues sí, ciertamente, ha hecho eso. Entonces, como ya lo señalaba Rocío, pues este trabajo del cuidado, ¿no? En primera, muchas veces no es reconocido, ¿no? Ay, los trabajos, ¿no? Si el hombre le va muchas veces a tratar de ayudar, le dicen mandilón, ¿sí? Le dicen, ya, tu mujer te manda, ¿sí? Y no solamente eso, o sea, que culturalmente ustedes saben que se le ha dicho al hombre, pues tú eres ahí el que manda, y la autoridad es la tuya, tú tienes que ver, ¿sí? Y sobre todo, cuidar de que la mujer no se meta con otro, porque pues los hijos yo los quiero para mí, que sean mis hijos, a los cuales yo voy a heredar. Entonces, esta encomienda que la sociedad le hace a la mujer es no solamente no valorada, sino muchas veces ni siquiera reconocida, y tampoco es pagada. Si el señor que se presenta a la empresa muy bien planchado, bañado, con la ropa limpia, mujer, dame otra camisa, etcétera, muy bien cuidadito, no se le paga, ¿no? Ese trabajo a la mujer no se le paga, no es reconocido, pero es un aporte gigantesco que las mujeres hacemos a la economía, de tal manera que permite que se hagan ricos, que la riqueza se acumule. Es posible que la riqueza se acumule, porque imagínense, si este trabajo tuviese que ser pagado, pues se hizo un intento por ahí que se llama el Fordismo, ¿no? O sea, cuando Ford, en lugar de vender autos muy caros, vendía autos, o sea, muchos autos muy baratos, y se acumulaba, ¿no? Porque entonces se decretó los famosos salarios mínimos y salario suficiente para que el hombre tuviera dinero para dar a la mujer, ¿no?
Bueno, esto ha suscitado muchísimos problemas, ¿no? De relación, etcétera, ¿no? Y cuando el hombre le dice, al hombre se le dice, cuídate de que la mujer pues no se meta con otro, ¿no? Entonces, ¿qué vienen? La violencia doméstica, los golpes, los celos, ¿no? Y entonces, toda esta situación hemos vivido las mujeres, porque la sociedad ha dicho, así tienen que ser las relaciones. Entonces, si la mujer no se hiciera cargo del cuidado, de la salud, de la escolaridad, etcétera, etcétera, ¿no? Ya no se diga del aseo y todo lo que hacemos las mujeres, ¿no? Y luego tan contentitas que lo hacemos, ¿no? Muchas veces falta conciencia suficiente y bueno, a veces el marido dice, oye, déjame ayudarle. No me ayudes, ¿por qué? Porque esa es mi tarea y si no me la dejas, pues me dejas sin algo así como sin sentido en la existencia, ¿sí o no? Entonces, como que hay que hacer un trabajo muy largo, muy intenso para comprender lo que es la situación de estas relaciones de género, ¿no? ¿Por qué se produce pues esta violencia doméstica hacia las mujeres? México es uno de los principales países que es denunciado por la violencia, ¿no? Entonces, y bueno, eso es lo que quería explicar un poquito, el hecho de que ese es el trabajo del cuidado, que no solamente es el trabajo doméstico, sino es estar al pendiente de lo que le pasa a cada persona en el hogar, ¿no? Y todo lo que ahí sucede para que realmente la sociedad funcione como cuando le echamos aceitito a una maquinaria y no se descarrile, ¿no? Entonces, ¿por qué la sociedad ha encomendado a las mujeres el trabajo del cuidado? Cuando el trabajo del cuidado lo necesitamos todos y todas, desde que nacemos hasta que morimos. ¿Y por qué las mujeres nos hemos de hacer cargo de esa tarea que es humana? Nos toca a mujeres y a hombres. Y entonces, claro, eso ha liberado al hombre para que se dedique a construir las sociedades, y a hacer la economía, y a profundizar políticamente y a prepararse políticamente, ¿verdad? Y las mujeres, pues bien, gracias, las cuatro paredes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que profundizar, ¿no? Y saber que este trabajo del cuidado le toca al gobierno, a la empresa, al comercio y a la familia, a mujeres, pero no solamente mujeres, también a hombres. Entonces tenemos que hacer una reformulación profunda de lo que es el papel de las mujeres. Pero eso yo quería dejarlo asentado para que veamos en dónde se origina, cuál es nuestro papel en la sociedad y cuál es el papel del hombre, ¿no? ¿Y el hombre qué? El hombre a construir sociedades, a tener poder político, a tener poder económico. Ahora el poder político pues nos lo están tratando de traspasar y decir, órale, las mujeres también son militantes políticas. Pero águilas nos dan o no nos dan puestos de decisión, o solamente nos dan participación política para votar y para andar para arriba y para abajo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que estar revisando, porque hoy por hoy se requiere un cambio estructural, un cambio de situación de las mujeres, de lo que ha sido en estas sociedades, ¿no? Ahora hasta el rector de la UNAM está diciendo, a propósito, porque esta situación de desigualdad ha generado muchísima violencia hacia las mujeres. México, actualmente condenado por Naciones Unidas, le ha dicho, párale al feminicidio, y el Estado de México es uno de los principales entidades que tiene más alto el feminicidio. Pues, tendríamos que estar viendo aquí todas las mujeres, bueno, ¿por qué? ¿Por qué se mata aquí en el Estado de México a tanta mujer? ¿Qué está pasando?
porque es una de las entidades más altas en porcentaje de feminicidios, de asesinatos a las mujeres, la desaparición, y está creciendo la trata de mujeres, ¿no? Entonces, a niñas que se les roba, que se les desaparece, a mujeres que se les desaparecen y aparecen como prostitutas, ¿verdad? Vendiéndose, ¿no? Entonces, las venden, pues. Eso es lo que tendríamos que estar viendo, pero veamos, pues, de dónde, cuáles son las raíces, de dónde están los elementos para pensar en la igualdad. Igualdad desde la casa, desde el hogar, ¿no? Y en todo, en cada una de las actividades encomendadas a la sociedad, a las tareas del hogar, ¿no? Entonces, realmente mi tema para hoy era ver, bueno, ¿qué ha hecho el movimiento popular en México sobre este esfuerzo por cambiar las cosas? Estamos diciendo ahora, y parece que Naciones Unidas también está apareciendo ahora en las noticias, va a hacer una campaña mundial contra el asesinato de las mujeres, contra el feminicidio. Esas son noticias excelentes, ¿no? Porque si se va a tomar conciencia a nivel universal, a nivel mundial, ustedes saben que Naciones Unidas nació después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y es el espacio donde se juntan todos los gobiernos que tienen el poder, ¿no? Generalmente los hombres son los que tienen el poder político, ¿verdad? Entonces, y el económico. Entonces, este modelo de sociedad es construido por el poder masculino, fundamentalmente. Es construido por el poder masculino. Entonces, y hay responsables. No es que hay el sistema, hay responsables, ¿no? De esta situación. Entonces, es una buena noticia que Naciones Unidas diga que se va a lanzar una campaña mundial contra el feminicidio de las mujeres. O sea, si no, la humanidad va a acabar sin mujeres, ¿no? Háganme favor, ¿no? Entonces, mi tema es precisamente la cuestión de que, bueno, las organizaciones populares han trabajado en México por esto. Poco a poco, en México sobre todo, ¿no? Por ahí la década de los 70, más o menos, se empezó aquí un grado de conciencia, claro, de grupos feministas, de unas cuantas mujeres que tomaban conciencia respecto a lo que era la problemática de las mujeres, ¿no? Y qué se podía hacer, más o menos en la década de los 70, ¿no? Para la década, y se empezó con estos tipos, me acuerdo que respecto al trabajo doméstico, respecto al trabajo de las mujeres, decían, bueno, es un trabajo invisible, pero no pasaban de ahí. Es un trabajo invisible, nadie lo ve. Ah, bueno, pues vamos a ver que el trabajo de las mujeres se vea. Pues la teoría feminista, la antropología feminista ha ido avanzando para llegar a este tipo de conclusiones a las que en este momento estamos con la economía feminista como un derecho, ¿no? Este asunto de que a quién le toca el trabajo del cuidado, que todo mundo es cuidado, ¿no? Y si no es cuidado, apapachado, amado y bañado y con camisa limpia y con blusas limpias y todo eso, ¿no? Este trabajo del cuidado que va más allá del trabajo doméstico, hasta esto se ha avanzado. Bueno, así se empezó en México, pues, este asunto del feminismo en México. Los hombres aterrados estaban, en 1970, por ahí, 70, estaban aterrados, ¿no? ¿Por qué? Porque decían, ya entró el feminismo norteamericano, ese que hacen movilizaciones y llevan el corpiño en el dedo y lo van meneando, ¿no? Entonces, estaban aterrados con eso, ¿no? Varias organizaciones feministas en México nos vimos a la tarea de decir, calma, calma, señores, ¿no? No se trata de eso, se trata de ir poco a poco, ver cuál es la condición de las mujeres, cómo es posible que muchísimas mujeres jamás salen de las cuatro paredes, ¿verdad?
Bueno, y aparte muchas están muy contentas porque como no han tenido otra visión y otra experiencia, pues están contentas, ¿no? Y que no se lo digan sus abuelitas, ¿no? Entonces, empecé en varias organizaciones de mujeres. Por cierto, sí me gustaría señalar que estas primeras organizaciones de mujeres feministas que trajeron el asunto a ser difundido acá en México, empezaron ¿por dónde empezaban? Empezaban a crear grupos de autoconciencia. Y me acuerdo que algunos grupos ahí se sabía que era lo que reflexionaban, y decían, bueno, oye tú, ¿tienes orgasmo con tu marido? Pues no tengo orgasmo con mi marido. Pues ¿qué alternativa podemos tener, no? Bueno, pues hay que platicar con él y decirle, pues mira, yo no siento nada, tú te vas muy bien, satisfecho, y yo no siento nada, ¿no? Entonces, empezaron por ahí, ¿no? Estos grupos de autoconciencia de las primeras feministas. Bueno, de ahí surgió la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, que fueron los primeros, los que se empezó a luchar por este tipo de derechos, ¿no? Sexuales y reproductivos. Es decir, bueno, ¿qué es la sexualidad? ¿Cómo se maneja? ¿En qué consiste? ¿Qué es eso del orgasmo? Etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ¿qué significa todo eso en relaciones de la pareja? ¿No? Es decir, ¿cómo puede haber relaciones más igualitarias en la relación sexual, etcétera, ¿no? Porque muchas mujeres, ustedes saben, casadas y todo, son bien madres, porque llega el señor, ¿verdad?, necesitado, y aquella, pues aunque no quiera, ¿no? Entonces, muchas relaciones se han dado de ese tipo. Entonces, uno de los primeros ejes de lucha que se levantó en México por las primeras agrupaciones feministas fue son los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Para los 80, bueno, el 75 fue el primer encuentro que lanzó Naciones Unidas en México en relación con la década de las mujeres, ¿no? Y el primer encuentro se realizó en México, y me acuerdo que estábamos ahí algunas todavía, porque bueno, pues yo ya tengo mis añitos, ¿no? Estábamos en ese encuentro y estaba el salón lleno, y más mujeres que ahorita, ¿verdad? Pero estaban también algunos compañeros ahí, como también ahora están, ¿no? De repente entra una compañera y dice, oigan, y se para toda la asamblea. ¿Qué quieren? Le contestan el resto, así como nosotros lo vemos. Oye, ¿qué te pasa? Esa formación psicológica que tenemos las mujeres de ayudar a los demás, de quererlos apoyar, etcétera, ¿no? Pues a más de 500 mujeres, oigan, ¿dónde se está realizando el taller de quién sabe dónde? Ya ni me acuerdo que no. Y le contestan por allá, ay, sí, mira, vete por aquí, por allá, etcétera, ¿no? Y los hombres abrían los ojos del tamaño del mundo, ¿verdad? Para decir, ¿cómo es posible que una mujer venga a interrumpir? Y no solo, sino que las 500 le contesten, sí, mira, vete, pero aquí, vete por allá, ¿no? Es la formación que tenemos, ¿no? Del amor, del cuidado, de estar pendiente de los demás, ¿no? Que no nos digan, porque nosotros no somos capaces de trabajar 20 horas diarias para apoyar a la demás gente, ¿no? Bueno, entonces, en el 80 se realizó el primer encuentro nacional de mujeres y organizaciones populares, por claro, varias feministas, ¿no? Pero había mujeres campesinas, indígenas, trabajadoras, asalariadas, en fin, había mucho. Los sectores populares estaban ahí, y de ahí arrancó todo un proceso de realizar encuentros ya por sector. Por ejemplo, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la Coordinadora del Movimiento Urbano Popular, que realizó varios eventos, ustedes saben, ¿no? Clara Brugada, por ejemplo, no sé si han oído hablar de ella, que está en Iztapalapa, ¿no? Que fue delegada en Iztapalapa. Ella fue una de las principales líderes que empezó a organizar
eventos para las mujeres y también fundamentalmente a capacitar, ¿no? A capacitar. Pero empezó a organizar y a decir, bueno, el movimiento popular debe asumir una perspectiva de género en su trabajo político, ¿no? Porque las primeras feministas no estaban politizadas, ellas estaban por la cuestión de derechos sexuales y reproductivos y hasta ahí llegaban, ¿no? Y cuando ellas, por ejemplo, también nos tocó vivir eso, el hecho de que varios grupos feministas decían, cuando las mujeres de sectores populares o de las colonias o campesinas luchaban contra la pobreza, decían, no, eso no es feminismo, ellas tienen que avanzar para entender lo que es el feminismo, ¿no? Bueno, eso fue el inicio, ¿no? Claro, otras empezamos a pelear y a decir, bueno, tan es un eje feminista cuando la mujer lucha por la defensa de sus derechos en relación con la pobreza y la alimentación, es tan feminismo como el de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Entonces, esos fueron los inicios y yo creo que fue una cuestión muy linda. O sea, la neta, nosotras que nos relacionamos con las mujeres de colonias populares, las indígenas de Chiapas, por ejemplo, nosotros hemos acompañado un proceso ahí en donde hay un impacto en 15,000 mujeres. Claro, estaba don Samuel Ruiz, que en paz descanse, el obispo, ¿no? Que nos dio chance a las mujeres para el diálogo de entrar a organizar a las mujeres. Se empezó a formar el liderazgo indígena, ¿no? Pues en este momento, con el zapatismo, esas mujeres han avanzado con la ley ahorita les digo que traía otro tema. La ley revolucionaria de mujeres zapatistas, ¿sí? Que les ha permitido pues avanzar, dijéramos, en su formación. Águilas con esta cuestión. No se vale entrarle en la política sin formación. No se vale entrarle en la política sin demandar también ahí la lucha por nuestros derechos como mujeres. Pero para eso necesitamos tener realmente información que también nos permite deducir estrategias adecuadas, atinadas, etcétera, para hacer propuestas más claras, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de los derechos del cuidado, el derecho a la economía del cuidado, en donde, ¿qué vamos a hacer con la alimentación, con la comida? ¿Qué vamos a hacer con la lavada de la ropa, etcétera, ¿no? Bueno, esta podría ser una demanda al gobierno, ¿no? ¿Por qué no pone comedores populares para que mujeres y hombres no necesitemos hacer la comida, solamente la mujer, que recaiga en la mujer el trabajo, ¿no? ¿Qué hacemos con la ropa sucia? Pues, las lavanderías. O sea, que pudiéramos tener políticamente la capacidad de transformar la economía del cuidado que ha recaído en la mujer en estrategias de lucha, en demandas al gobierno, en demandas a la empresa, ¿no? Y obviamente al compañero, obviamente al compañero, a ver cómo le hacemos, ¿no? Pero, sin pellizcarlo tanto, ¿no? Sí. Entonces, decimos, no, si los queremos, ¿no? Se ven. Yo les digo a algunos compañeros, qué lindo te ves cargando el bebé, ¿no? Se ven preciosos ahora los hombres cargando el bebé. La neta, no sé si porque ya estoy vieja y dicen que le entra a uno eso de amar a los nenes, a los niños, ¿no? Y entonces los hombres se ven muy lindos cargando el bebé. Pero bueno, no solamente cargando el bebé, tenemos que pasar a otras cosas, ¿no? Entonces, pero de aquí podrían salir propuestas políticas de lucha hacia el Estado, hacia la industria y el comercio, ya a la comunidad,
a los partidos y a nuestras propias organizaciones, ¿no? Entonces, yo ya no sé dónde sí. Los primeros temas que las organizaciones feministas han convertido en ejes de lucha han sido derechos sexuales y reproductivos, que ya decíamos, formación, capacitación en género, la violencia hacia las mujeres y ahora el feminicidio, contra la pobreza, derechos laborales, el derecho a la tierra, la participación política, obviamente, hasta acabar de construir nuestra ciudadanía. ¿Cómo debe ser la ciudadanía de las mujeres? Es algo que tenemos que cranear, que pensar, que ver y que transformar a cuestiones muy operativas, muy prácticas, ¿no? Es decir, porque pues, las mujeres, las feministas de los partidos políticos, no me refiero aquí a, ¿cómo se llama? No me refiero a Morena porque no, queridos no los conozco, ¿no? Entonces, pero sí he estado más cerca del PRD, por ejemplo, que no sean los chuchos. Hemos estado cerca y bueno, dicen que han luchado por puestos políticos, pero de ahí no pasan, mis amores, de ahí no pasan, ¿no? No forman parte de las comisiones que deciden, no forman parte pues de otros puestos, de otras posiciones que les permitan ejercer el poder, ¿no? Entonces, tienen bastante que hacer con la participación política, economía feminista, mujeres migrantes, participación en puestos de dirección en los partidos políticos, derechos en el periodismo y en los medios de comunicación, derechos ecológicos. Solamente quiero decir algo, porque no podemos en este momento mezclar absolutamente todos los temas. Por ejemplo, la cuestión de migración sería un tema. Solamente me ha llamado mucho la atención, porque hicimos un encuentro internacional sobre mujer, inmigración y seguridad ciudadana, ¿no? Que por ahí pues tendríamos que pensar en el ejército en las calles, que nos han dado hasta por debajo de la lengua, ¿no? A todas y a todos. Pero, es decir, ¿por qué muchas mujeres quieren irse de migrantes, aun cuando saben que cuando pasen la frontera las van a violar automáticamente? Ah, no, pues aquellas toman algo y llevan cosas y dicen, pues ni modo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación que las lleva a eso? Y entonces, estudiando el aspecto psicológico de la situación de las mujeres, es porque, oye, toda la vida encerrada en 4 paredes, y pues si quiere ir a ver allá cómo están en Chihuahua, ¿no? A ver cómo están en Coacalco, yo me voy a dar una vueltita. Es eso. Entonces, ese deseo de abrir el horizonte, de conocer y todo eso, pues está en las mujeres. Y hay muchas mujeres encerradas que no han tenido esa oportunidad. Oye, pues la migración, y que bueno, pues tienes que pagar tanto al que te lleva, o vas a trabajar allá otra vez haciendo trabajo doméstico porque no sabes de otra, ¿no? Por eso es tan importante la capacitación, la formación, la educación de las mujeres, ¿no? Y pues muchas veces mueve eso, otras veces las mueve, y eso es dicho por testimonios de ellas, de que ya no aguantan al compañero, ¿no? En lugar de decirle a la mujer, mi alma, le da una bofetada, ¿verdad? O le empuja, o ¿verdad? Entonces la violencia doméstica es otro factor que impulsa a las mujeres a decir, yo ya me voy. Que voy allá, no, pues pero me va a ir mejor. Una vez que pase lo que tiene que pasar, pues me va a ir mejor. Entonces, eso es lo que muchas veces nos han dicho las mujeres. Bueno, ¿por qué te vas si sabes que está ya la cuestión durísima? Y que muchas mujeres las desvían y van a la trata, ¿no? Y son prostituidas. Ustedes saben que en Tlaxcala hay 2, 3 municipios que se dedican a exportar mujeres para la prostitución. Bueno, ese es el colmo, ese es el acabose, ¿no? Digo, para mí. ¿Cómo es posible que padres, tíos, familia
permitan que la hija, la hermana, etcétera, se vayan a Estados Unidos a prostituirse. Y los niños ahí dicen, no, yo cuando sea grande quiero ser padrone. ¿Por qué? Porque esos son los que ganan mucho, porque son los que controlan a las mujeres, ¿no? Bueno, nada más apunto pues estas cositas que luego se podrían ustedes ya en un proceso, en un proyecto, en un programa de formación, capacitación, ir abordando distintos aspectos, ¿no? Y empezando por esto, por las bases socioantropológicas de lo que es la categoría de género, o lo que es la situación de las mujeres, lo que es la relación entre mujeres y hombres, ¿no? Entonces, estas organizaciones de mujeres de sectores populares, pues prevalecen hasta la fecha. Ustedes saben que Clara Brugada, pues fue delegada en Iztapalapa, ¿no? O sea, ha tenido acceso, dijéramos, a un puesto de poder, y lo que sí dejó muy formado a todo un grupo que siguió promoviendo a las mujeres en las distintas colonias, ¿no? Entonces, para el 80, pues, es cuando señalamos que se vino la politización, el aspecto político del movimiento feminista, ¿sí? Fue para los 80. Luego vinieron también el encuentro feminista de Beijing, que sacó 12 temas, pues hay una serie de documentos que el gobierno mexicano ha firmado porque es muy bueno para firmar, pero no para cumplir, ¿no? O sea, están firmados muchos documentos que favorecen a las mujeres, pero pues ahí están guardados, el gobierno mexicano no hace nada en relación con eso. Entonces son cuestiones que nosotras podemos demandar, ¿no? Exigir el cumplimiento de eso, ¿no? Entonces, me parece que esta politización del movimiento feminista fue sumamente importante, porque no íbamos a ir más allá de grupos de autoconciencia, ¿no? Para estudiar ahí, bueno, eso que decíamos ya, bueno, de cómo te va a ti en las relaciones sexuales con tu marido. Pues no me va muy bien, ¿qué vamos a hacer? Pues hablar con él primero, ¿no? Sí, me acuerdo que cuando hicimos el primer encuentro nacional de mujeres sectores populares, las mujeres campesinas nos daban una lección y decían ellas cuando estaban hablando en las plenarias y todo eso, en un buen diálogo el hombre se concientiza. Bueno, ánimas santas, ¿no? Bueno, también ellas iban empezando, que muchas veces ustedes saben bien que el diálogo no es suficiente, sino que hay que generar estrategias, hay que generar estructuras, hay que generar formas de cambiar las cosas, ¿no? Desde esta situación de las mujeres podemos articular, podemos proponer en nuestra práctica política una serie de demandas, de estrategias, en que no solamente estemos finalmente presentes solamente las mujeres, sino qué tal si también los varones le van entrando a toda esta situación de cambio, que es un gran reto, ¿no? El hecho de que estos lucha por los, y que ahora lo está planteando y lo traigo a colación porque me parece magnífico, maravilloso, ¿no? Que tanto el rector de la UNAM ayer lo dijo, como Pili, la encargada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que va a hacer esta campaña internacional, y reacciona el rector de la UNAM diciendo es que hay que hacer un trabajo de carácter estructural, ¿no? Sistemático, para que termine, sobre todo, empezando por la violencia hacia las mujeres. Pues muchas gracias, queridos. Bueno, demos un fuerte aplauso, antropóloga Leonora Ida, con esta gran trayectoria de formación de organizaciones feministas, y como un punto muy importante, la cuestión de la sexualidad.
donde a veces las mujeres, a través de la educación, la tenemos muy escondida. Y aquí tal vez uno de los puntos principales que debemos de llegar es respetarnos a nosotras, conocer nuestro cuerpo y respetar, para que los demás nos respeten. Y hablando de la sexualidad, pues sabemos que desafortunadamente pues trabajamos, yo les menciono por ahí, tenemos 3 turnos, en la mañanita nos levantamos para preparar a los niños, nos vamos a trabajar, regresamos al segundo turno, lavar, planchar, cocinar y hacer tareas, y hacemos de psicóloga, médica y de todo. Y ya el tercero, que deberíamos de ser hacerlo así más bonito, más rico, en ninguno nos pagan, pero desafortunadamente llegamos tan cansadas que ya si el de al lado quiere y si tú no quieres, pues tienes que animarte, ¿no? Pero debemos de tomar la iniciativa, no esperar a que el otro quiera, pues si está cansado, pues ahora yo estoy en aptitud para hacer por ahí las cosas de noche, ¿no? Pero pues también eso tenemos que revisar, ¿no? Nuestra sexualidad, tener esa iniciativa que a veces nos cuesta trabajo por nuestra educación, ¿sí? Y conocer nuestro cuerpo. Hablaba la compañera de un orgasmo. Muchas veces dice, bueno, ¿y qué es eso? ¿Se come la noche antes de? ¿O después para que nos dé más emoción? No conocemos lo que es un orgasmo, ¿no? Y aparte nuestras parejas que de rapidito y nos vamos, porque ya tengo sueño, pues no nos da la oportunidad de placer. Entonces sí tenemos que hablar sobre eso, tenemos que platicar con nuestra pareja. Y hoy en la noche decimos, bueno, a ver, fui a un foro donde nos hablaba de los derechos de la mujer. Entonces, pues ahora me toca arriba, ¿no? Y ahora ya ustedes inventen y piensen a qué me refiero. Bien, pues miren, aquí la cuestión es de que debemos de hacer preguntas. Tenemos 2 compañeras con gran experiencia y debemos de considerar que están aquí. Debemos de hacer preguntas. A veces nos da pena y están como los hijos de por ahí de las compañeras que son madres de mis alumnos, no preguntan y damos por entendido que todo quedó bien bonito, todo aprendieron, no hay dudas. Pero a mí me gustaría que hicieran algunas preguntas, ¿no? Es el momento de las preguntas. Nuestras compañeras están muy preparadas para responder. Incluso tenemos un compañero que también los hombres le pueden hacer una pregunta, ¿no? Aquí al compañero. Bien, adelante compañeras. ¿Quién dice yo?